Bien, buenos días. El día de hoy, mi compañera Erika y yo del Grupo uno les vamos a presentar el análisis del segundo objetivo de la unidad didáctica del tema conversión de unidades de longitud bajo la tutoría de la profesora Cindy López. El día de hoy vamos a hablar un poquito de las características de las tareas que componen este segundo objetivo, el logro de las tareas del segundo objetivo, qué pasó en general con los errores, la contribución a las expectativas de nivel superior, a las expectativas de tipo afectivo, las percepciones pues que recogimos, los factores que influyeron en la motivación y las referencias. Bien, entonces les recuerdo que este segundo objetivo tenía dos tareas, la tarea 2.1 y 2.2. Estas dos tareas se hicieron en grupo. Para la tarea, digamos que la conformación de los grupos viene también no solamente, digamos, de nuestra exploración acá en la unidad, en el diseño de la unidad didáctica, sino que en la institución donde estamos implementando, pues este año escolar sí ha habido como un impulso a tratar de incluir más el trabajo colaborativo en clase. Entonces hemos hecho distintos experimentos sobre cómo conformar los grupos, cómo asignar roles, qué pasa cuando no asigno roles, ese tipo de cosas. Entonces, pues yo aproveché la oportunidad también para usar algunas de esas estrategias y por eso la conformación de los grupos fue distinta en cada una de las tareas. En la primera tarea cogí los estudiantes, los organicé en orden descendente por el promedio que tuvieran en la materia hasta ese momento y en orden fui armando los grupos. Es un salón de 21 estudiantes. Para el día de la presentación de cada una de las tareas faltó un estudiante, no el mismo en ambos, pero pues sí faltó uno en cada uno. Entonces quedaron 20 estudiantes, 5 grupos de 4 personas cada uno. Para la segunda tarea hice los grupos al azar, a ver qué pasaba. No los modifiqué, digamos que siempre que los hago al azar reviso que pues no haya nada complicado ahí, pero salió bien, entonces lo dejé como estaba. El contexto general de las tareas, les recuerdo, para la primera tarea era crear un dibujo a escala del patio de octavo, entonces los niños tenían que salir, medir con pasos, con pies, hacer la escala, les di yo una hoja de papel milimetrado donde tenía que caerles el dibujo, esa era más o menos como la instrucción. Y para la segunda tarea era crear un sistema de medidas de longitud con objetos que ellos tuvieran como a la mano. Bien, entonces en general tenemos esta gráfica para el logro de las tareas por estudiante. Entonces tenemos ahí a todos los estudiantes, como les mencioné, acá se ve abajo, el estudiante 15 y el estudiante 3 fueron los que faltaron, bien sea a la tarea uno o a la tarea 2. La línea roja muestra el promedio para cada estudiante y acá en las gráficas pues se ve que los trabajos fueron en grupos, ¿no? Por eso hay como punticos de A4, esos son estudiantes que están en el mismo grupo en cada una de las tareas. El promedio de la primera tarea fue de 94.5, entonces pues les fue bastante bien. El promedio de la tarea 2 fue 68.5, entonces les costó un poquito más de trabajo. Y el promedio general del objetivo fue 81.4, que igual pues es satisfactorio y cumple con lo que nosotras nos habíamos propuesto alcanzar en trabajos anteriores. Los errores en los que los estudiantes incurrieron, digamos, de manera general, acá el análisis fue un poco distinto a lo que pasó en el primer objetivo, porque como acá el trabajo fue en grupos, entonces el error, digamos, cuando yo veía que se había incurrido en un error, se lo asigné a los 4 integrantes del grupo. Por eso los porcentajes son múltiplos de 10 siempre. Entonces había otros errores que pues tenían porcentajes muy cercanos a estos, pero yo presenté estos porque acá hay errores que, por ejemplo, hay uno que ya les voy a explicar que se ve que sucede en ambas tareas, hay otros que solo suceden en una tarea, pero entonces fueron muchos estudiantes. Estos porcentajes son tomados de el análisis general del objetivo, es decir, yo no miré las hojas por tarea como si lo hicimos en el objetivo uno, sino pues ya el análisis general del objetivo. Entonces, vemos que los errores que tuvieron como mayor porcentaje de estudiantes que incurrieron en ellos son en criterios de logro que están en ambos grafos, o sea, en los grafos de ambas tareas. La mayoría de los errores tenían una activación parcial, pero hubo uno que sí tuvo una activación nula, que pues va a influir un montón en lo que les voy a mostrar a continuación. Las dificultades en general fue, pues al principio, no describir suficientemente los objetos del sistema de medidas, entonces digamos como en el planteamiento de la solución que le estaban dando al problema, o al final en términos de interpretar, argumentar, justificar, ese tipo de cosas, pues les costó mucho trabajo en general. Bien, entonces tenemos acá la contribución a las expectativas de nivel superior. Como vemos, pues como siempre, el uso de herramientas matemáticas está en cero porque no es algo que nosotras nos planteamos para esta unidad didáctica. Entonces, ¿por qué razonamiento de argumentación está tan bajito? Y digo que está muy bajito porque es uno de los que
esperábamos mayor activación. De hecho, tiene 7 contribuciones en total. Pero acá, pues, los criterios de logro asociados a esta capacidad matemática fundamental son justamente donde los estudiantes incurrieron en errores. Y acá está el error E89, que es el de activación nula. Lo mismo pasa con comunicación. Este también pues esperamos que tuviera, digamos, una mayor activación, pero están estos dos errores asociados y de nuevo persiste el error E89, que es de activación nula. Entonces, como les dije anteriormente, los errores que no son el E89 solamente se dan, digamos, en una tarea o en otra, pero preciso, el de activación nula se manifestó en ambas tareas. Entonces, pues eso sí afectó bastante esta contribución. Como les dije, pues este es el error de activación nula y el diseño de estrategias para resolver problemas es el que tiene un mayor porcentaje. Eso tiene que ver con que los criterios de logro que están asociados a esta capacidad matemática fundamental son los que corresponden a los caminos alternativos para resolver las tareas y en eso los estudiantes pues no tuvieron dificultades y no incurrieron en errores, entonces por eso es el de mayor porcentaje. En términos de esta contribución a expectativas de nivel superior, entonces tenemos de nuevo que interpretar es el más bajito, porque de nuevo los criterios de logro asociados a interpretar son el 2.8 y el 2.10, que es donde vimos en la tabla que había pues varios errores en los que los estudiantes incurrieron, y el de activación nula que les estaba contando antes corresponde al criterio de logro 2.10. Entonces pues ahí está. Y de nuevo, en formular tenemos asociados los criterios de logro que corresponden a los caminos alternativos que, como mencioné, pues no, los estudiantes no manifestaron mayor dificultad en ese sentido. Bien, y por último, en términos de contribuciones a las expectativas de tipo afectivo, a la expectativa de tipo afectivo solamente contribuía a la tarea 2.2 y ahí fue donde los estudiantes, como vimos en los promedios, tuvieron mayores dificultades, hubo más activaciones del error que implicaba activación nula, entonces por eso está tan bajito. La expectativa afectiva número 2 contribuía la tarea 2.1, que fue donde mejor les fue en este objetivo a los estudiantes, y la expectativa afectiva número 3 estaba asociada con ambas tareas. Entonces, pues acá se ve como el balance de que las dos tareas estuvieran involucradas con esa expectativa. Bien, en términos de los factores que afectan la motivación, pues esto tiene que ver con lo que recogimos de los diarios, con lo que percibimos en la implementación, lo que anotamos en el diario del profesor. La agrupación, pues, tuvo grupos heterogéneos en ambas tareas, es decir, los grupos cambiaron de una a otra, dependiendo del tipo de conformación, pues, eran más o menos heterogéneos en términos de las amistades que los niños tenían, de cómo se llevan, de cómo trabajan, entonces, pues, eso fue interesante verlo. Algunos grupos estaban muy contentos de trabajar entre ellos, otros no tanto, entonces, pues, eso también afectó un poquito ahí. Como dijo, pues algunos tuvieron unos pequeños conflictos, nada grave, pero igual los hubo. Y pues los grupos, pues fue chévere ver que los estudiantes en general, pues se juntaron estudiantes con distintas maneras de trabajar, incluso en la primera conformación, que fue en términos del promedio, pues estudiantes que son muy buenos, igual tienen formas distintas de trabajar, y estudiantes que tienen un poquito más de dificultades se apoyaron mucho en términos de lo que cada uno sabía hacer, que pues resultó ser que coincidencialmente eran cosas distintas. Entonces eso fue chévere. Em, Vi que a los estudiantes en este objetivo, en las tareas de este objetivo, sí les costó más interpretar los requerimientos y crear acuerdos para empezar a trabajar, por lo que tenían que hacerlo en grupo, en el objetivo no fue individual, y les gustó mucho trabajar afuera, medir con el cuerpo, usar la creatividad, eso pues los motivó un montón. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.